Escorpión, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, estas palabras que acabamos de leer son la conclusión de la enseñanza que Jesús diera con relación a la oración del Padre Nuestro. Usted recordará que los discípulos se sienten impresionados por la forma en que Jesús estaba dirigiendo sus oraciones al Padre. Para nosotros, hermanos, la oración tiene un significado especial porque es la forma en que podemos comunicarnos directamente con Dios y presentar ante Él nuestras necesidades. Pero eso, hermanos, que nosotros damos por sentado o que nos relacionamos tan familiarmente con la oración, resulta ser que en el siglo I no era tan usual. Las oraciones que practicaban los judíos más eran una especie de rezo que de oración. Y usted sabe que hay una diferencia entre el rezo y la oración. Rezar, hermanos, tiene que ver con esa práctica de repetir frases, oraciones, lecturas, salmos. Eso era lo que hacían los judíos. Pero cuando Jesús se dirigía al Padre, Él no lo hacía rezando, no lo hacía repitiendo palabras, no lo hacía repitiendo oraciones, sino que Él tenía una oración muy sincera, muy abierta, muy familiar con Dios. Al punto, hermanos, que el mismo Señor Jesús se refiere a Dios como su Padre. Y eso también era algo que en la época del siglo I no se veía. Es decir, nadie se dirigía a Dios como Padre porque era básicamente acercar la relación a un punto tan íntimo como lo era un padre con su hijo. Pero Jesús se dirigía a Dios Padre en ese término, como Padre. Los discípulos se sienten tan impresionados, les llama tanto la atención la forma en cómo Jesús se dirige al Padre, que ellos le hacen la solicitud: por favor, enséñanos a orar. Y entonces el Señor Jesús lo primero que les dice es: bueno, si se van a acercar a Dios, tienen que acercarse con confianza, tienen que acercarse con una confianza de amor, una relación cercana que les permita entender que Dios está más cerca de lo que ustedes piensan. Pero hay una realidad, hermanos, en esa oración, y es que el Señor Jesús está diciendo que Dios es nuestro Padre, y eso establece una cercanía en la que nosotros podemos tener una confianza para pedirle a Dios lo que necesitamos. Y eso es lo que hacemos los cristianos. Si usted, hermano, tuvo la experiencia de pertenecer al catolicismo o a otra experiencia religiosa, usted va a notar algo importante, y es que algo que llama la atención de las iglesias evangélicas es la forma en cómo los cristianos oramos al Señor. Usted sabe que es una oración muy espontánea, no es una oración repetitiva. Y por eso es que estas oraciones suelen ser cargadas de esa cercanía, de esa familiaridad, porque sabemos que nuestro Dios nos oye. ¿Cuántos sabemos eso? Pero no solo sabemos que Dios nos oye, sino que también, hermanos, tenemos tanta cercanía con Dios que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros. A la morada del Espíritu Santo, esa es lo que nosotros también llamamos la unción del Espíritu o el sello del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros creímos al Señor, cuando nosotros nacimos de nuevo, fue en ese mismo momento cuando el Espíritu Santo nos apartó, nos separó. Eso es lo que significa unción del Espíritu. Es decir, que el Señor nos tomó y nos santificó como su propiedad. Por eso es que el escritor dirá que hemos sido sellados por el Espíritu. ¿Y qué significa ese sello?
que somos propiedad del Señor Jesús, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de ser hechos hijos de Dios. Y en ese sentido, todos aquellos que hemos creído en Jesús, hemos recibido esa experiencia de ser ungidos por el Espíritu, de ser sellados por el Espíritu, pero también hay una manifestación permanente del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, y es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia cuando hace la referencia acerca de la morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Al punto que dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El Señor nos anhela celosamente y lo hace a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos recuerda que nosotros somos propiedad del Señor, que no le pertenecemos a ningún hombre, que tampoco nos pertenecemos a nosotros mismos, de tal forma que el Espíritu Santo nos vive recordando: tú eres propiedad de Jesús, tú no puedes hacer tu voluntad, tú no vas a vivir para tus deleites, tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú vas a hacer mi voluntad. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso es que esa sensación de que usted está haciendo algo que no agrada a Dios, el Espíritu Santo es quien le pone esa carga. Esa es una experiencia que, como le repito, tenemos todos los que hemos nacido de nuevo. Es una bendición, hermanos y hermanas, tener al Espíritu Santo morando entre nosotros. Pero comienzo diciendo esto porque hay iglesias y hay hermanos que ustedes dirán, que los habrán escuchado decir más bien, que el sello, la morada, la unción del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso no es así. Por eso he comenzado diciendo: la unción del Espíritu, que es esa acción de que el Espíritu Santo nos santifica, nos separa, nos aparta. Eso se recibe en el momento del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo nos sella, eso pasa en el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, eso ocurre en el momento de nuestra conversión. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? En primer lugar, hermanos, al hablar acerca de bautismo, estamos hablando de una acción simbólica que expresa una verdad profunda. Usted sabe que cuando los cristianos nacemos de nuevo, después del nuevo nacimiento se produce el bautismo en agua. ¿Y qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es una expresión simbólica de algo que el creyente ya vivió. Por ejemplo, hermanos, al ser bautizados en agua, usted sabe que deben de reunirse algunos requisitos. Primero, que exista una comprensión de la persona de lo que va a ir a hacer. El bautismo en agua no nos agrega más valor que nuestra conversión. El bautismo en agua es un símbolo que refleja nuestra obediencia a una de las ordenanzas que Jesús estableció. Pero el bautismo simbólicamente expresa tres cosas. Número uno, la muerte al yo, la sepultura al viejo hombre y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que precisamente pasa cuando somos bautizados en agua. Que en el momento, hermanos, en que usted decide bautizarse, usted está expresando algo que ya vivió en su conversión. Y es que a partir de ese momento usted muere al pecado porque está listo para venir a la nueva vida que Cristo nos ha ofrecido. Cuando usted se sumerge a las aguas y el pastor va a bautizarle, usted se fija que lo sumergen a usted bajo el agua. Y eso es un símbolo de la sepultura del viejo hombre, que nosotros ya no estamos viciados por las viejas costumbres, sino que a partir de ese momento en nosotros van a ser una nueva naturaleza que continuamente va a estar sepultando, o dicho en palabras de Pablo, crucificando el viejo hombre juntamente con Cristo
todos los días. Como obviamente el pastor no lo deja bajo el agua, sino que lo levanta, esa acción de levantarlo es la resurrección a una nueva vida. Es decir, que usted va a tener una nueva vida en Cristo, usted va a tener un nuevo comienzo. Si bien es cierto, ha sepultado el viejo hombre, pero ese viejo hombre va a volver a intentar salir. Y nuestra tarea es crucificarlo juntamente con Cristo para que finalmente podamos decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora yo le pregunto algo: ¿cuántas veces debemos de ser bautizados en agua? ¿Cuántas veces? Una vez. Es decir, el bautismo en agua es una experiencia única del creyente. Y estoy hablando del bautismo en agua después de su conversión. Porque alguien puede decir: mira, a mí me bautizaron ahí en la iglesia católica. Es decir, pero usted no tenía ni conciencia de que era pecador siquiera. Estoy hablando de que usted ya dio ese paso de fe, ese paso de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, de la misma forma que el bautismo en agua es una experiencia única en el creyente después de la conversión, también lo es el bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia única después de la conversión. Entonces, ¿qué elementos se necesitan para ser bautizados en el Espíritu Santo? Podríamos hacernos la misma pregunta con relación al bautismo en agua. ¿Qué elementos se necesitan para ser bautizados en agua? Bueno, necesitamos a un pastor, a un ministro, un hermano reconocido por la iglesia que tenga la facultad de oficiar la ceremonia. Necesitamos obviamente agua sobre la cual vamos a sepultar o vamos a practicar esta ceremonia. Y obviamente que si tenemos el pastor, tenemos el agua, ¿qué más necesitamos, hermano? El candidato, correcto, el candidato a ser bautizado. Esas tres cosas se necesitan. Al hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que entender quién es el que bautiza. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? ¿Quién es, hermanos? Correcto. El que bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Y bautiza en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el medio. ¿Y a quién se dispone a bautizar el Señor Jesús con su Espíritu Santo? Pues a todos los creyentes, a todos los que hemos creído en su nombre. Entonces, partiendo de esa realidad, podemos nosotros entender que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única para cada cristiano después de su conversión. Ahora, ¿qué hace diferente recibir el bautismo en el Espíritu Santo de la morada, el sello y la unción del Espíritu? ¿Qué es lo diferente? Bueno, en la morada, en el sello y en la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de usted. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad, hermano? Eso es lo que ha ocurrido. Con el bautismo en el Espíritu Santo lo está invitando a usted a que viva en la dimensión del Espíritu de Dios. A eso, hermanos, es un principio clave de por qué las personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo viven en una dimensión de la sobrenaturalidad. Le voy a poner el ejemplo. Los apóstoles, cuando creyeron en Jesús, recibieron el Espíritu como morada, como sello, como unción del Espíritu. El Espíritu Santo vino a morar en ellos. Y el Señor, hermanos, les permitió a ellos experimentar ciertas cosas sobrenaturales. Pero en ocasiones, los mismos discípulos tenían dificultades para entrar a esa esfera sobrenatural. Usted recordará que cuando el Señor Jesús se transfiguró en el monte con aquellos tres de sus discípulos, dice la Biblia que cuando ellos venían bajando por el monte, vieron a una muchedumbre
que estaba un poco angustiada, quizás preocupada, porque había un padre ahí que había llevado a su hijo endemoniado, que obviamente no habían podido expulsar ese demonio. Entonces el Señor Jesús se molesta con los discípulos, y una de las cosas que les achaca el Señor, por decirlo de alguna forma, es su poca fe. Es más, les habla de ser incrédulos. Obviamente que esa observación que Jesús les hace a su poca fe no es fe para salvación, sino que está hablando de la fe que viene como resultado de adentrarse, de vivir en esa dimensión de la cuarta dimensión, o vivir en la dimensión del espíritu, donde no se ve humanamente con los ojos, sino que se vive con la fe, por la fe. Entonces, obviamente que los discípulos no pueden entrar a esa dimensión en ese momento por una razón sencilla, porque todavía no ha descendido sobre ellos el Espíritu Santo como se manifestó en Pentecostés. Entonces vea, cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Él nos sella, Él nos dice: tú eres propiedad de Cristo, tú has sido apartado para Cristo. A partir de este momento tú eres santo para Dios, y yo vengo a vivir dentro de ti como garantía de eso. Pero ahora el Espíritu Santo nos quiere invitar a su dimensión, es decir, en la esfera de lo sobrenatural. Y la única forma en que podemos ingresar a esa esfera de lo sobrenatural es a través del bautismo en el Espíritu Santo, porque es la llave que nos permite poder ver las manifestaciones de Dios. Entonces vea que ser bautizado en el Espíritu Santo es el inicio. Es como que el Señor nos está invitando: hey hijo, yo he venido a vivir a tu casa, ahora te quiero invitar a mi casa, a mi dimensión, así que ven. Entonces el Espíritu Santo nos invita a que vayamos a su dimensión, a su casa, pero es una dimensión espiritual. Entonces el Señor nos dice: pero para ir te tengo que cambiar de ropa, vas a ser bautizado y te voy a revestir de poder, y ese poder viene por la acción de mi espíritu sobre tu vida. Entonces usted puede notar que es efectivamente lo que ocurre. El problema de nosotros, hermanos, y es como el gran conflicto que la gente tiene al momento de hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, que muchas veces, hermanos, nos sentimos como indignos, nos sentimos como inadecuados. Yo le voy a preguntar a usted: imagínese que de repente a usted lo invitan al palacio de una monarquía. Imagínese que usted recibe una invitación del rey Carlos, ¿verdad?, de Inglaterra, para que usted vaya a tomar el té a las 3 de la tarde. Usted va a tratar la manera de vestirse de la mejor forma, pero una cosa que a usted lo puede bloquear es que usted se sienta como inadecuado, y que voy a hablar con el rey, y si no le agrado, y si hago algo que no debo de hacer. Pero si el rey lo está invitando es porque tiene la confianza de platicar con usted. De la misma forma, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos está invitando a que nos elevemos a su dimensión, a que entremos a su casa. Pero muchas veces, hermanos, podemos tener la misma actitud, la actitud de inadecuados, de yo no soy digno, es que mire, yo la verdad he cometido tantos errores, he cometido tantos fracasos, me he equivocado en la vida. Y es ahí, hermanos, donde la gente tiene el choque para no entrar a esa dimensión. Y una de las cosas que Satanás más aprovecha para impedirle a las personas que reciban esta bendición y a los creyentes es eso: que tú eres un indigno, tú eres una persona que no merece, tú eres una persona descalificada. ¿Y por qué el Espíritu Santo te va a dar poder? Si mira cómo ha sido tu vida, si mira lo que has hecho.
Y eso va bloqueando, hasta que llega un momento, hermanos, en que mientras todas las personas están adorando al Señor, están levantando sus manos a Dios, al cielo, la persona dice: no, yo no soy digno, y comienza a hablar sobre eso y comienza a bloquearse. Pero qué bien que el Espíritu Santo y el Señor específicamente se adelantó, se anticipó a esa lucha que los cristianos iban a enfrentar en el momento de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Porque vea lo que dice acá el versículo 11 con el que iniciamos la lectura. Oiga, vamos a leer incluso del versículo número 9. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todas las respuestas que acá se están viendo son respuestas positivas. Pidan, que se les va a dar. Busquen, van a hallar. Toquen, se les va a abrir la puerta. Todas son respuestas positivas. Y dice más: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y viene el Señor y vea lo que dice en el versículo 11: ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si yo les estoy dando la confianza, dice el Señor, para que entren a mi casa, y no solo para que entren, sino que para que me pidan. Imagínese eso, hermano. Ahora imagínese que la invitación que le hace el rey es: te invito a tomar el té, pero también te invito a que me pidas algo. Pídemelo, yo te lo voy a dar. Y usted, por pena, le dice: ¿quiere más té? ¿Quiere algo más de comer? No, con un vasito con agua es suficiente. Pues eso es lo que le van a dar. Y por la pena, por sentirnos inadecuados, entonces yo, ¿por qué le voy a pedir a Dios si yo soy tan indigno? Ocurre lo mismo. Dios nos está diciendo: vengan, métanse a mi casa, los invito a mi casa. Yo ya entré a su casa, que es mi morada también, pero ahora yo quiero invitarlos a mi dimensión. Y la forma en que van a entrar a esa dimensión es que lo pidan, que pidan estando ahí adentro. Entonces ve el Señor, dice: ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Imagínense que de repente su hijo pequeño le dice: papá, por favor, ¿me puedes dar un poco de pan? Y usted va a la calle a arrancar una piedra del pavimento y se la da a su hijo. Eso sería cruel, ¿verdad, hermano? Y nadie le creería a usted que usted ama a su hijo si usted hiciera eso. Jesús va más allá. O si le pide pescado y en vez de pescado le va a dar una serpiente. Imagínese, hermano, que de repente en el almuerzo le dice a su niño: papá, ¿y por qué no me das ahora carne asada? Y viene usted, va a matar una rata ahí, hermanos, bueno, ya está engusanada, muerta, y eso le da a su hijo. Eso sería cruel, ¿verdad? Usted no lo haría. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué si su hijo le pide pan no le va a dar una piedra? ¿Por qué si su hijo le pide pescado o carne, por qué no le dará una serpiente? Por ahí hay un principio fundamental. Revirtamos la pregunta: ¿por qué usted le da cosas buenas a sus hijos en la medida de sus posibilidades? ¿Por qué se las da? Correcto. Usted le va a dar a su hijo lo que le da por amor. Y ese amor, hermano, se establece por la confianza. Entonces el Señor viene y les dice: mire el verso 12: o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Eso es ilógico. Entonces viene la lógica del Señor y les dice: si ustedes son malos, si su maldad los describe a ustedes, pero ni aún en su maldad serían capaces de darle eso a sus hijos, vea lo que dice: sino que saben darle buenas dádivas a vuestros hijos. La pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces Dios está diciendo: ten la confianza.
de que si te invito a esta dimensión, yo no te voy a mandar un rayo. Porque hay gente, hermanos, que tiene la idea de: no, yo no voy a orar, yo no voy a pedir que oren por mí, porque capaz me cae un rayo, capaz el Señor me da una patada en el trasero. No, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos la confianza para acercarnos a Él y en amor pedirle que nos bautice en su Espíritu, para entrar a su casa y pedir todo lo que querramos. Pero necesitamos quitarnos esa idea. Entonces va a venir el diablo y le va a comenzar a decir cosas a usted como: mira, pero acordate que hoy tuviste una molestia, un enojo con tu jefe. ¿Cómo se te ocurre pedirle a Dios que te bendiga? Mira, pero acordate que te molestaste, o acordate que hiciste tal o cual cosa, o acordate de... Incluso el diablo es tan sucio que comienza a recordarnos todo nuestro pasado. Comienza a decirnos: mira lo que vos eras un borrachín, y le estás pidiendo que el Espíritu Santo, santo, oí, santo, ¿y vos qué sos? Un gran bolo. Y usted: sí, eso soy. O sea, usted comienza a creerle eso, cuando ya el Señor ya perdonó sus pecados. ¿A cuántos el Señor les ha perdonado sus pecados? Entonces Dios ya no lo ve como el diablo lo quiere hacer ver. Pero muchos de nosotros, hermanos, hablamos con el diablo, lo escuchamos. Entonces nos hace sentir tan indignos, tan inadecuados, que cuando el Espíritu Santo quiere tocarnos, hay un bloqueo mental. Entonces, ¿qué debemos de hacer para quitarnos ese bloqueo mental? Bueno, en primer lugar, establezcamos el vínculo de nuestra relación con Dios. Así como usted le da todas las cosas a su hijo, todo lo bueno en la medida de sus posibilidades. ¿Y usted por qué me dijo que se lo daba, hermano? Por amor, correcto. Entonces el primer vínculo que Dios necesita, pero que se lo grabe, hermano, es que Dios lo ama. Es que Dios la ama. Y no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, Dios lo ama, Dios la ama. Entonces ahí ya tenemos un camino abierto, que si Dios nos ama, podemos acercarnos con confianza a Él y decirle: Padre, tu palabra dice que la promesa es para todos aquellos que han creído en tu nombre. Porque la gente dice: hermano, es que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pues uno quizás tiene que hacer ayunos, uno tiene que hacer vigilias, uno seguramente tiene que vivir una vida perfecta. No, la Biblia nos dice, hermanos y hermanas, que el único requisito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es haber sido llamado. Oiga lo que dice, hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Oiga: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, les contestó Pedro. Oiga, y recibirán el don. ¿Qué es don, hermanos? Regalo. Entonces, si usted le está pidiendo al Señor: Señor, bautízame en el Espíritu, Dios no le va a dar serpientes, Dios no le va a dar un demonio, Dios no le va a dar una posesión, Dios no le va a dar una perturbación, Dios no le va a dar algo malo. Si usted ha creído en Jesucristo y sus pecados han sido limpiados, oiga lo que dice la palabra: recibirán el don del Espíritu Santo. Y oiga, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros y a todos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
Entonces el bautismo en el Espíritu Santo no es solamente para los apóstoles, no fue solamente para los judíos del primer siglo, no fue solamente para la primera iglesia, era para los hijos de ellos, era para los hijos de los hijos de los hijos de ellos, era para todos aquellos en que el Señor iba a llamar y entre los cuales nos encontramos usted y yo. Amén, hermanos. Entonces, ¿es usted hijo de Dios, sí o no? Entonces, si Dios es hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, perdón, para usted es el don, para usted es el regalo. Entonces, quítese esa idea de que usted es un inadecuado, que usted no llena los requisitos, que usted no tiene mucho tiempo de estar en la iglesia. No, el don de Dios es para usted. Hermano, mire, pero yo no me he bautizado en agua. Bueno, bautícese en agua. Es parte de su obediencia a la palabra de Dios. Yo no me he bautizado en agua, hermano. Y que yo sepa, los bautismos son hasta el último domingo de mes. Y ya el otro lunes van a orar. Y si no me he bautizado en agua, hermano, y no me puede ir a meter aunque sea a la pila de allá atrás para recibir el don. No, hermano. Bueno, bautícese en agua en el día que toque. Pero no ser bautizado en agua no es un impedimento para que el Espíritu Santo se derrame en usted. Mire lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 17. Es la conversión de Saulo. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, Saulo tenía 3 días de convertido. Él no sabía nada del evangelio, él no sabía nada de ser bautizado en agua. Y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Saulo no estaba, hermanos y hermanas, bautizado en agua en ese momento, se bautizó después. Entonces Ananías y Saulo es un ejemplo. Otro ejemplo, hermanos, es el Pentecostés de los gentiles que se encuentra allá en el capítulo 10. Yo solo le voy a leer la cita. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba predicando, imagínense, Pedro estaba predicando, estaba anunciándoles el evangelio. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y después se da la pregunta: hermanos, hermano Pedro, mire qué bendición. Todos los que estaban aquí en la casa de Cornelio han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero no están bautizados en agua. ¿Los bautizamos o no? Imagínense la pregunta que le estaban haciendo a Pedro. Si ya habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo no iban a ser bautizados en agua? Entonces viene la respuesta de Pedro: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Si la mayor manifestación del Espíritu Santo ya se hizo visible en ellos, ¿por qué les vamos a negar nosotros el bautismo en agua? Yo recuerdo a un hermano que el hermano es un ingeniero civil. Era un hombre muy calculador, muy frío totalmente. Frío hasta en las relaciones con su esposa, con sus hijos, así era él. Y con relación al evangelio, él tenía una actitud de desprecio hacia los evangélicos. Pero resulta ser que él era el ingeniero que estaba a cargo de una planta. Y resulta ser, hermanos, que ahí habían muchos cristianos, casi que una buena parte eran de Elim. Y el día viernes se salía más temprano en esa fábrica, como a eso de las 4 de la tarde. Pero todos los hermanos de Elim, a la hora del almuerzo del día viernes, se reunían para predicar del evangelio, para compartir el evangelio con los compañeros de trabajo. Esto con la autorización de los jefes, de los dueños, y se hacía en la hora del almuerzo del día viernes. Lo que le quiero decir es que este ingeniero, él tenía una actitud de desprecio hacia los hermanos.
Ustedes sí son tontos, ¿verdad? Les decía, a la hora del almuerzo se reúnen para cantar y predicar, que no les basta la iglesia. Él era muy crítico. Es más, en muchas ocasiones él hacía hasta lo imposible para que la gente no fuera. Les ponía más trabajo, etcétera. Pero llegó un momento, hermanos, en que era tanta la necesidad de aquel hombre, que un día una hermana vio esa necesidad y le dijo: oiga, ingeniero, yo a usted lo veo muy apagado, ¿por qué no va a la reunión con nosotros? Yo ir ahí. No, hombre, dijo, si es que esa idea de la religión es para gente tonta. Ese era el concepto de él, y era frío, hermano. Pero tanto el Señor usó a esta hermana que finalmente el hombre accedió a ir a una de esas reuniones y le dijo: vaya, voy a ir esta semana, voy a ir a ver qué hacen los evangélicos. Hermano, un hombre cabezón, frío, indiferente. Ese día, hermanos y hermanas, ese día fue su conversión, cuando fue a la primera reunión que hacían los hermanos ahí. Pero lo que yo le quiero decir es que Dios, aparte de quebrarle el corazón a ese hombre, en el momento de su conversión, el Espíritu Santo vino sobre él y lo bautizó con poder, hermano. Y comenzó a hablar en lenguas. Ese hombre estaba llorando y hablando en lenguas. Ese hombre no sabía nada de eso. Ese hombre no sabía de lo que estaba pasando. No estaba bautizado en agua. Y en el momento de su conversión, él estaba hablando en lenguas. Hermano, terminó la reunión, terminó la hora, y ese hombre seguía y seguía y seguía y seguía. A partir de su conversión se comenzó a vivir un pequeño avivamiento ahí en esa fábrica, porque él cambió. El cambio lo notó su esposa, el cambio lo notaron sus subalternos, lo notaron los empleados, todos notaron. Y la gran noticia, se dieron cuenta que el ingeniero, sí, y él no se avergonzaba. Miren, ni me pregunten qué fue lo que me pasó, pero algo pasó que sentí que me quitaron de mi corazón y ahora siento paz y tranquilidad. Eso solo lo hace el Señor, hermanos y hermanas. Entonces, usted no esté diciendo: es que mire, no he sido bautizado en agua, es que mire esto, porque todas esas trabas mentales se las pone el diablo para que usted no reciba esa bendición. Y le voy a decir algo más. ¿Por qué el diablo ataca tanto nuestra mente antes de esa experiencia? Porque el diablo sabe cómo se manifiesta o cómo opera el bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, piense por un momento en esto. El Espíritu Santo, cuando bautiza, o más bien dicho, cuando el Señor Jesús bautiza con su Espíritu Santo a un creyente, lo hace utilizando los mecanismos que los seres humanos tenemos para aprender a hablar. Porque una de las señales inmediatas o evidentes de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Esa es la señal evidente, inmediata, de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que yo le quiero decir es que, ¿cómo aprendió usted a hablar? ¿Cómo aprendió usted a hablar, hermanos? ¿Será que llevaron al bebé de 1 año a un curso intensivo para que aprendiera a hablar? Y al salir de ese curso intensivo para bebés, para aprender a hablar el español, salió el bebé hablando, diciendo: mamá, dame de comer, por favor, tengo mucha hambre. ¿Fue así? No, ¿verdad? Lo que ocurrió es que la mamá comenzó a hablar con su hijo. Y algunas de esas palabras comenzaron a quedar grabadas en la mente de ese niño. Entonces, ¿qué hizo el niño después de que esa palabra quedó grabada en la mente? Comenzó a hablarla. ¿Cuál fue la primera palabra que usted dijo cuando era recién nacido? ¿Se acuerda? ¿O le han dicho? Mamá, mamá. Y algunos: papá, papá.
y otros, y algunos se quedaron así con, pero bueno, el hecho es que fue usted el que verbalizó, fue usted el que habló. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a poner una palabra en su mente, una palabra en lengua desconocida, y usted va a tener que hablarla. Y usted va a decir, hermano, pero ¿y yo cómo voy a hablar una palabra de una lengua que no conozco? Pues ese es el milagro. El milagro es que usted no lo sabe, usted no la conoce, usted no sabe ni qué significa, pero el Espíritu Santo va a poner una palabra. Entonces ahí va a venir el diablo por este lado. Esos son inventos tuyos, ese es emocionalismo tuyo. No, lo que vos estás haciendo es repetir lo que otro ha dicho. Entonces, ¿qué hace el creyente? Como se pone ahí a pensar, no verbaliza y se queda callado. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que usted corta la bendición que el Espíritu Santo le está dando a usted. Porque cuando el Espíritu Santo pone una palabra, usted la habla, viene otra y después otra y después otra. Así como nosotros aprendimos a hablar el español, fuimos sumando palabras en nuestro intelecto, en nuestro bagaje. Pero vea esto, su mamá vino y le dijo, vaya hijo, ya escuchaste todas las palabras que te he dicho, así que te voy a agarrar la boca, y comenzó a hablarlas. ¿Hizo eso su mamá, hermano? No, ¿verdad? No le agarró la boquita para que usted comenzara a hablar, sino que usted comenzó a hablarlas. Entonces hay gente que piensa, vaya, está bien, el Espíritu Santo ya puso esa palabra en mi mente, entonces voy a esperar que el Espíritu Santo me mueva la boca. Y hay gente que piensa que el Espíritu Santo o el Señor los va a agarrar como que son mopeds o marionetas. Recuerde que el Espíritu de Dios no anula la personalidad de ningún creyente. Si usted dice, mira hermano, yo comencé a hablar en lenguas, comencé a profetizar y ni me acuerdo lo que dije, yo tendría sospecha de eso. Porque el Espíritu Santo no anula la personalidad ni el intelecto de una persona. Usted está consciente de lo que está hablando, usted está consciente de lo que está hablando o manifestando. Entonces, cuando el Espíritu Santo ponga esa palabra, háblela, pronúnciela. Ya no esté hablando en español, ya no esté diciendo, Señor, dame. No, escucha el Espíritu, Él va a poner esa palabra en tu mente, tú tienes que hablarla. Entonces, si al hablar esa palabra tú comienzas a manifestarla y comienzas a hablarla, ahí viene una función importante de los servidores. ¿Están aquí los hermanos servidores? En la administración, hermanos, ustedes tienen que tratar la manera de imponer manos, pero también, hermanos, voy a decirlo de alguna manera, provocar el ambiente para que eso suceda. Cuando hablo de provocar el ambiente, no me estoy refiriendo a que hay que manipular el ambiente. Estoy hablando de eso, que usted le diga a la persona, reciba del Señor, gócese, vamos hermano, hable sus lenguas. Y cuando ya usted escuche que esa persona está hablando, gócese hermano, gócese, porque en ese momento yo le aseguro que el diablo va a andar cerca, tratando la manera de hacer ver a Dios como un padre malo. Y si lo que estoy diciendo es del diablo, y si lo que estoy diciendo es una emoción mía, el diablo por eso va a atacar la mente, porque él sabe que el Espíritu Santo pone esas nuevas lenguas en nuestra mente. Entonces, hermanos, las evidencias inmediatas, ya le dije, es hablar en otras lenguas. Y usted puede decir, mire, pero lo que yo le oí hablar a esa señora, a mí me parecen jerigonzas. A mí me parece que son palabras que a saber qué quieren decir. Bueno, ¿sabe usted que hay entre 3,000 y 5,000 lenguas en el mundo? 3,000 a 5,000. ¿Sabe usted todas las lenguas del mundo? Las conoce, todos los dialectos del mundo, para decir que lo que está diciendo esa hermana es una jerigonza.
O le voy a decir algo más, porque la Biblia habla de lenguas humanas y lenguas angélicas. A ver, usted es un políglota. Usted maneja todas las lenguas del mundo. Maneja también la lengua de los ángeles. Digo pues para que diga que es una jerigonza o para que es un invento de la persona. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los efectos inmediatos? Ya dijimos, hablar en lenguas. Hay alabanza, hay gozo, hay profecía. Puede haber toda esa manifestación del Espíritu. Ahora, una cosa que es importante: cuando vayamos a ministrar a las personas, y usted que va a recibir la oración el próximo lunes, métase en adoración, sensibilice su corazón. Y a eso me refiero cuando yo le digo que prepare el ambiente, prepare la atmósfera para que el Señor manifieste su poder ahí. Pero Dios no va a manifestar su poder, hermano, si aquí los hermanos están haciendo hasta lo imposible porque usted adore al Señor y de repente, aleluya, gloria a Dios, aleluya. O sea, está más duro que las sillas que nos hacen falta por cambiar. No, hermano, cierre sus ojos, métase con el Señor. No estés ahí con el teléfono. ¿Y a qué hora va a ser? ¿Y a qué hora va a terminar? Ay, Dios, hermano, así nunca va a recibir. Usted tiene que venir con un corazón dispuesto a recibir la promesa, porque el Señor dijo que era para todos aquellos a quienes el Señor llamare. Entonces venga a recibir. Amén, hermanos. Y solo un último elemento, porque ya el tiempo me avanzó. Hay más, pero solo uno más, hermanos. Y es que al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, vendrán otras evidencias más permanentes. Uno de ellos es la autoridad. Y el otro es el acceso a la sobrenaturalidad de Dios. Entonces usted, ya con su nueva ropita, bautizado con el Espíritu Santo, investido del poder de Dios, hermano, prepárese para ver un montón de cosas en el ambiente sobrenatural. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es sobrenatural? Claro, hermano, Dios es sobrenatural. Para los que ya lo recibimos, renueve su llenura. Venga a pedirle a Dios que le llene. Imagínese si usted no le hace cambio de aceite al carro, ¿qué le va a pasar, hermano? ¿Qué pasa si no le hace cambio de aceite al carro? Mire, a veces uno ha visto, ¿verdad? Cuando le hacen el cambio de aceite a algunos vehículos. No, hombre, hermano, si eso es una costra negra, pedazos de lata ahí, ¿verdad? Pues así pasa con los cristianos que no se vuelven a llenar del Espíritu Santo. Quedan con aceite rancio, rezagado. Por eso es que toda la vida andan amargados, toda la vida andan frustrados, tratan mal a la gente, porque andan con aceite rancio. Esos no vinieron hoy. Necesitamos ser llenos del Espíritu, hermano. Amén, hermanos. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Todos, pastores, líderes, supervisores, todos. ¿Se imaginan una iglesia llena del poder de Dios? No, hombre, hermanos, le damos fuego a Santa Ana. Ustedes son los de la Elim, van a decir, los que trastornan la ciudad. No, no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermano. Amén. Así que se va a quedar sin citas el San Juan de Dios, ¿verdad? Por todos los enfermos que se van a sanar. Dicen amén. Vamos a tener que poner más sillas porque aquí la gente no va a caber. Dicen amén. Créale al Señor, porque al que cree todo le es posible. Póngase en pie, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Padre que estás en los cielos, tú eres nuestro Padre. Tú nos permites. Dele gracias al Señor porque usted es su hijo. Usted es su hija. Dele gracias, solamente dele gracias. Dígale: Señor, gracias por tu amor. Gracias por la confianza que nos has dado de acercarnos a tu casa, de entrar a lo sobrenatural.
Te damos las gracias, buen Señor. Te damos las gracias porque has manifestado tu redención sobre nosotros. Desde ya disponemos nuestro corazón para que el próximo lunes tú nos llenes. Para aquellos que no han recibido la manifestación del Espíritu, el poder y la autoridad, para que la próxima semana, Señor, tú llenes con poder, tú llenes con fuego. Tú, Espíritu Santo, nos invitas a ir a tu casa, a tu morada, a tu dimensión, a ese lugar donde está la manifestación de tu poder, donde hay sanidades, donde hay liberación, donde hay fortaleza, donde hay provisión, donde la gloria de Dios se ve. Prepara también a los hermanos servidores que van a ser usados por ti. Llénalos a ellos antes. Usa sus manos, usa sus manos, usa sus palabras, dales la gracia. Usa al grupo que va a estar ministrando, Señor, desde ya. Úsalos, usa a los pastores. Usa a los pastores, Señor. Dales a ellos también llenura de tu espíritu, para que las personas desde el primer momento en que pisen este terreno puedan, Señor, sentir la presencia de tu espíritu, y que podamos ver la gloria de tu presencia en medio nuestro. Aparta todo obstáculo del diablo, aparta todo obstáculo del enemigo, aparta, Señor, la apatía, aparta la frialdad. Desde ya aparta, Señor, esas dudas que van a venir. Desde ya aparta toda oposición del diablo. Tú deseas una iglesia llena, llena, llena del Espíritu, porque es para todos aquellos que creen en tu nombre. A todos aquellos que han creído en tu nombre. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. una vez más, hermanos. Ven, ven. Espíritu, ven Dígale que venga a su vida. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame. Renuévame y restáurame, Señor. Vamos, dígaselo. Con tu poder. Purifícame y lávame. Renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer,
fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano. Amén. Puede sentarse, hermanos, y así sentados vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, gracias te damos por esta bendición que tú nos das de estar acá en este lugar y ser parte de tu obra. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas, por favor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, bendice en gran manera a tu pueblo que se hace parte de esta bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, solamente